Bienvenido a un nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Si por casualidad llegaste a este canal, te invito a que te unas a esta linda comunidad dándole like al video y suscribiéndote. Y también compartiendo para que este mensaje llegue a muchas personas. El tema de esta semana genera una pregunta muy importante para nuestras vidas, que debemos hacérnosla constantemente. ¿Cómo evitar que la codicia entre en nuestras vidas? Esta semana responderemos esa pregunta. Quédate y ponte cómodo. Está comenzando Verdades de Vida. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración. Amado Dios, Señor, gracias por permitir que estudiemos tu palabra esta tarde. Te pido que nos des entendimiento y discernimiento para entender tu palabra. Prepara nuestros corazones para oírse, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje central de esta semana se encuentra en Jeremías 7:10. Vamos a Jeremías 7:10. Dice: Yo el Señor examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Este pasaje bíblico nos da a entender de que Dios conoce a profundidad nuestro corazón. Él es el único que puede conocer íntimamente nuestra alma. No podemos engañarle a Dios. En la última parte de este versículo dice: para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Nos hace ver de que Dios nos bendice según nuestras obras, lo que hacemos diariamente en nuestra vida. Si nosotros obramos de manera mala, obviamente las bendiciones que Dios nos da van a ser malas, pero si nosotros realizamos buenas acciones, las bendiciones van a ser buenas para nosotros. Obremos de buena manera para que Dios se contente con nosotros. Vamos al día sábado de la lección. En este día encontramos de que las victorias, o mejor dicho, las conquistas de Israel no dependían de la estrategia ni de la fuerza física de ellos, sino de la presencia divina, del guerrero divino, que es Cristo. Israel siempre tenía muchos errores y uno de ellos era la desobediencia a Cristo. Y por eso atrajeron para su mal muchas graves consecuencias. Hoy en día estamos siendo probados cada minuto, cada instante, a puertas de la Canaán celestial. Cada minuto tenemos la oportunidad de elegir el bien o el mal. Cada uno de nosotros decidimos eso. Hoy te invito a obedecer a Dios fielmente, porque sabemos las graves consecuencias que trae el pecado. Vamos al día domingo de la lección titulado Y cumplimiento del pacto. La derrota de Israel en Ai fue por dos causas. Uno fue el pecado de Acán y otra fue por el exceso de confianza de los israelitas al no consultar a Dios. Israel era tratada como un pueblo en unidad, porque Dios e Israel habían hecho un pacto. Entonces, aunque Acán fue el único que pecó, incluyó en el principio del pacto, incluyó a todo el pueblo y trajo consecuencias graves para todo el pueblo. Sufrimiento, una de ellas, por ejemplo. Vamos a leer en Josué 7:1, la Biblia dice: pero los israelitas pecaron en las cosas condenadas a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas cosas
y el enojo del Señor se encendió contra los israelitas. Acá confirmamos de que Dios veía al pueblo de Israel y las demás naciones también como un pueblo de unidad, y al pecar un solo individuo arrasaba con todo el pueblo, con toda la comunidad. Vamos a leer también en Josué 7:11. Dice: Israel ha pecado, han quebrado mi pacto que les había mandado, han tomado de las cosas condenadas, han hurtado, han mentido y aún las han escondido entre sus enseres. En este versículo encontramos de que Acán había, de todo el procedimiento del pecado de Acán, acá dice: han tomado, han hurtado, han mentido y han escondido. Todo lo que hizo Acán, Dios lo revela. Aunque tal vez el pueblo no sabía, todo el pueblo tal vez no sabía, pero Dios le dice a Josué todo lo que Acán había hecho. Pero ahí habla en plural, porque como he repetido, el pueblo era tratado en unidad, y aunque un solo individuo pecaba, todo el pueblo era, mejor dicho, arrasaba con todo el pueblo ese pecado. Vamos al día lunes de la lección titulado El pecado de Acán. En el día lunes vemos el procedimiento de Dios para ejecutar el juicio. Dios fue bajando sucesivamente de la tribu, de la familia, del padre, hasta llegar a Acán. Dios dio en su inmensa misericordia y gracia tiempo para que Acán respondiera a la misericordia de Dios y se arrepintiera, pero no lo hizo. No lo hizo así, y lamentablemente tuvo que ser destruido. Josué, al usar el término hijo mío, hace referencia, o mejor dicho, similitud al carácter de Cristo. La justicia debe ser impartida con amor y bondad. Eso debemos de aprender. La justicia, si tenemos en una oportunidad la oportunidad de impartir justicia, debemos de hacerlo con bondad y amor, asemejándonos al carácter de Cristo. Vamos a leer en Josué 7, del 16 al 19. La Biblia dice: Josué pues se levantó de mañana y mandó a Israel que se presentara por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Llamó a la tribu de Judá, y fue tomada la familia de Sera. Se acercó la familia de Sera por los varones, y fue tomado Sabdi. Se acercó su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, tribútale alabanza y declárame, te ruego, ¿qué has hecho? No lo encubras. En estos versos que acabamos de leer, encontramos de cómo fue el procedimiento de Dios para descubrir el pecado de Acán. Finalmente se llegó a descubrir cómo fue que Acán tomó y robó lo que estaba destinado al anatema, o mejor dicho, a la destrucción. Lamentablemente Acán no dio síntomas de un verdadero arrepentimiento. Solamente su confesión sirvió para constatar lo que había hecho su familia y él. Vamos a Segunda de Crónicas 16:9. La palabra de Dios dice: porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para fortalecer a los que tienen corazón íntegro hacia Él. Neciamente has procedido, porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti. Acá vemos de que Dios escudriña, o mejor dicho, ve íntimamente en nuestro corazón. No hay nada que podamos esconderle.
a Dios. Eso fue lo que lamentablemente Acán no entendió. Él pensaba que podía ocultar su pecado a Dios ante los ojos de Dios, pero Dios vio todo, pero él no lo entendió. Y al final trajo graves consecuencias para su familia y para él. En este día te invito a que tú puedas, a Dios puedas confesar el pecado que tal vez tengas en tu corazón. Tal vez tú piensas de que Él no te ve, tal vez pensamos de que Él no nos ve, pero realmente Dios ve todo. Dios escudriña a todos los seres humanos. Y como estudiamos esta semana, digo como el versículo central de esta semana, dice de que Dios ve el profundo, de que Dios ve nuestro corazón a profundidad. Entonces hoy te invito a que tú no le ocultes nada a Dios. Arrepintámonos y volvámonos a Dios. Vamos al día martes de la lección titulada Decisiones equivocadas. En el día martes vemos la similitud entre Acán y la desgracia del pecado que también cometieron Adán y Eva ya en el Edén. La similitud de cómo Acán pecó, vio, codició y tomó. Igual Adán y Eva también hicieron lo mismo. Vieron la manzana del árbol y lo tomaron y comieron. Vemos de que Acán realmente su confesión del pecado, de lo que hizo, solamente sirvió para algo, solamente para dar la razón de la justicia de Dios, de que Dios no permitió su destrucción porque era un Dios malo, porque él buscaba su capricho o por una injusticia, sino porque realmente Acán lo merecía. Acán merecía ser destruido porque no había en el rastro de ninguna muestra de arrepentimiento. Vamos a leer en Josué 7:21, dice: Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos, que codicié y tomé y los escondí bajo tierra en medio de mi tienda, y la plata debajo. En este texto que acabamos de leer, en este pasaje, confirmamos de que acá codició y tomó. Vemos cuán peligroso es codiciar y tomar algo que no nos pertenece. Debemos de cuidarnos del pecado de codiciar. Es un pecado muy grave que trae muchas consecuencias tristes. Vamos a leer en Lucas 12:15. Dice: y les dijo, cuidado, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Lucas vemos de que la vida de cualquier hombre, de cualquier persona, no depende de cuántos bienes, de cuánto gana, de cuánto sueldo gana, o de cuánto dinero tiene, cuánta riqueza tiene, sino se define por la confianza plena en Dios. Si una persona tiene dinero, tiene riquezas en la vida y no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente esa persona no tiene nada en la vida. Es así de simple. Pero si una persona tiene a Cristo en su corazón y aunque sea pobre, no tenga dinero, Dios nunca va a permitir que a esa persona le falte un pan en la mesa, o mejor dicho, la comida diaria. Dios siempre va a bendecir a esa persona. También quiero resaltar un punto muy importante en este versículo, de que
no debemos medir a las personas por lo que tienen, por lo que son, por el cargo que tienen en una empresa, por la carrera que tienen, sino, sino por si realmente tienen a Cristo en su corazón, si realmente reflejan a Dios en sus vidas. Vamos al día miércoles de la lección titulado La Puerta de Esperanza. En el día miércoles, en el penúltimo día de esta semana de la lección, encontramos de que Dios dio una nueva oportunidad de conquistar la tierra de Ai e incluso les dio la victoria al pueblo de Israel. Pero la conquista esta vez se debió a que Dios entregó la ciudad de Ai y al rey y a sus habitantes en manos del pueblo de Israel y Josué. La victoria de Israel no se debió a las estrategias militares o tal vez a la fuerza física que ellos tenían, sino se debió a la fe inquebrantable de Josué a la palabra de Dios. Y también se debió a que Josué y el pueblo obedeció correctamente las instrucciones de Dios. Vamos a leer en Josué 8:1. La Biblia dice, el Señor dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Yo entrego en tu mano al rey de Ai y a su pueblo, su ciudad y su tierra. En Josué 8:1 vemos de que Dios entregó la ciudad de Ai en manos del pueblo de Israel. No fue porque el pueblo de Israel tenía una buena condición física, ni porque tenía buena estrategia militar, ni por otros motivos, sino porque Dios estaba delante de ellos. Por eso fue que el pueblo de Israel conquistó la ciudad de Ai. Vamos a leer en Oseas 2:15. La Biblia dice, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en su juventud, como el día de su salida de Egipto. En Oseas vemos de que Dios transforma una situación mala en una puerta de esperanza. Tal vez tú ahora, ahí donde estés, estás pasando por un momento muy difícil en tu vida. Tal vez ves que no tienes salida. Tal vez a tu alrededor no hay salida para ti en ese problema en que estás. Pero Dios te dice acá en Oseas 2:15 de que Dios puede abrir en medio de ese conflicto una puerta de esperanza. Confía en Dios como confió Josué y obedece sabiamente las instrucciones que Dios te da. Vamos al día jueves de la lección titulado Un testigo del poder de Dios. En el último día de la lección de esta semana, encontramos de que Josué, la mayor preocupación de Josué en la derrota pasada en Ai, en el valle de Acor, no fue que el sufrimiento del pueblo o otro motivo, otra cosa, mejor dicho, sino lo más importante, la preocupación más importante de Josué era la reputación del gran nombre de Dios. Vamos a leer en Josué. Nos vamos a Josué. Vamos a leer Josué 7:9. Dice, los cananeos y todos los habitantes de la tierra oirán, nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Acá vemos de que Josué se preocupó más por la reputación del nombre de Dios. Si Israel fracasaba en una de las batallas que Israel peleaba, las demás ciudades, los demás pueblos, iban a ver a Dios como un Dios débil e ineficaz. Entonces,
los israelitas deberían de cuidarse, debieron de haberse cuidado en sus acciones y también en la fiel obediencia a Dios, porque de eso dependía la reputación del gran nombre de Dios. Vamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 4, 5 al 9. Dice, por tanto, guárdate. Dice, mirad, os enseñé las normas y preceptos que el Señor mi Dios me mandó, para que los cumpláis en la tierra que entráis a poseer. Guardadlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Porque ¿qué otra nación grande tiene los dioses tan cerca de sí como está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos como es toda esta ley que os promulgo ante vosotros? Por tanto, guárdate, cuida muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos, que no se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Acá vemos en Deuteronomio de que Dios, de que es muy importante el testimonio de que damos a las demás personas de Dios. Nosotros como adventistas debemos dar un buen testimonio hacia las otras personas, porque no está en juego nuestra reputación de nosotros, sino la reputación de Dios. Nosotros debemos cuidar nuestras acciones, todo lo que hacemos diariamente con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con todas aquellas personas que nos relacionamos, porque la reputación de Dios está en juego, el honor de Dios está en juego. Hoy te invito a cuidar tus acciones, tus palabras, todo lo que tal vez tenemos dentro de nosotros que es pecado, pero con Dios podemos convertirlo eso y asemejarnos más a Dios. En este día hemos aprendido de que lo más importante es dar un buen testimonio de nuestra fe para que otras personas conozcan el Evangelio, conozcan a Cristo. De esta manera hemos terminado este repaso de la lección de escuela sabática de esta semana, de la lección 6, el enemigo interno. Te invito a que estudies todos los días tu lección de escuela sabática. Cada día levántate y estudia y busca más de Dios. Nos vemos la próxima semana con un nuevo estudio de la lección. Nos vemos. Cuídate. Chao, chao.